¿Tienes facturas por cobrar? Con Factoring Prestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Dictamen que deberá ser discutido en el Pleno del Congreso, concediendo una amnistía a los militares, policías, funcionarios y miembros de comités de autodefensa que hayan estado incursos en procesos vinculados al periodo de lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Esta comisión ha obtenido el número de votos necesario para que se apruebe como dictamen y pase a ser debatida, como digo, por la totalidad de los congresistas. Vamos a hablar sobre este tema, por una parte, con el congresista José Cueto, que va a establecer una conversación telefónica con nosotros en unos instantes, y aquí en la cabina hemos invitado al abogado penalista Carlos Caro, al que saludo. Muy buenas noches, doctor Caro. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación. Díganos cuál es una primera reacción suya ante el dictamen, cuyos lineamientos habrá, me imagino, podido conocer. Claro, muy claramente para mí, si esto llegara a ser ley, sería una norma inconstitucional y violatoria del tratado, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que ya el 14 de marzo del año 2001, la Corte Interamericana, en el caso de La Cantuta, y se ratificó luego en el caso de Barrios Altos el mismo año, estableció que las leyes de amnistía son leyes de impunidad, porque violan el deber de los estados de perseguir y eventualmente, ¿no?, tanto sean hallados culpables, sancionar debidamente a los autores de crímenes internacionales que pueden ser calificados como graves violaciones de los derechos humanos. Entonces, tener una norma de amnistía en el año 2025 es como un flashback, ¿no? Es como un déjà vu, volver a los años 90 hacia una regulación que ya ha sido declarada inconstitucional, anticonvencional, porque son normas de impunidad. Anticonvencional, usted está refiriéndose a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Específicamente a ella, porque es lo que se cita en el caso de Barrios Altos y La Cantuta. De acuerdo. Y en este caso, ¿cree usted que la Comisión de Constitución está cometiendo un error por ignorancia o por querer desatender? Para mí sería un craso error, ¿no? Porque de frente, digamos, lo primero que salta a la vista no solamente son los fallos de la Corte Interamericana, incluso los fallos del Tribunal Constitucional peruano, que han dejado sin efecto múltiples procesos que han venido siendo apalancados en su momento por estas leyes de impunidad. Entonces, ya hay una práctica consolidada, tanto a nivel local como internacional, de inaplicar este tipo de normas, porque son normas que violan la Constitución y violan la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué sucedería entonces si esta ley viniese a ser aprobada por el Pleno? Desde mi punto de vista, los jueces no la van a aplicar a pie juntillas. Es altamente probable que apliquen el control de constitucionalidad, control difuso, que viene de la mano con el control de convencionalidad. Y por otro lado, habrá una demanda a nivel del Tribunal Constitucional y lo más probable es que ya con esta aprobación a nivel de la Comisión, es probable que la propia Corte Interamericana dicte alguna medida cautelar para impedir que esto se apruebe, porque forma parte, digamos, de la sentencia que están todavía bajo supervisión por los casos de La Cantuta y Barrios Altos en el caso del Perú. Esta amnistía beneficiaría, si se aprobase, si fuese ley, lo cual es probable, vista la correlación de votos en la Comisión de Constitución. Si fuera aprobada como ley, beneficiaría a todos los oficiales, funcionarios y miembros de comités que no hayan sido condenados aún, y a los condenados también si es que han cumplido 80 años. Exactamente, ¿no? Por una parte, a los que están siendo procesados, están sometidos a un juicio, aunque sea por primera, segunda o tercera vez, y por otro lado, a los ya condenados, que tengan una sentencia firme, que sean adultos mayores, más de 80 se entendería, ¿no? Ahora bien, uno de los argumentos que utilizan quienes promueven esta ley, quienes la han aprobado, es que esto ha demorado demasiado, que la justicia va lentamente, etcétera, etcétera, y que se tiene a miembros de la Fuerza Armada y de la policía y a otros funcionarios pendientes de un tema procesal durante más de 30 años. ¿Cuál es la realidad sobre estas fechas? Claro, hay que diferenciar acá dos situaciones. Una cosa es amnistiar, eso implica olvido del hecho, el hecho nunca existió, para el Estado no hubo matanzas, no hubo violaciones a los derechos humanos, no hay reparaciones, y otra cosa es el tema del plazo razonable o eventualmente la prescripción. Recordemos que el año pasado se aprobó una ley que declaró que los delitos de lesa humanidad y los delitos o crímenes de guerra
son delitos prescriptibles, ¿no? Es decir, que no se aplica la regla de imprescriptibilidad y consecuentemente de 2003 para atrás no se puede aplicar retroactivamente el tratado que el Perú ratificó en materia de imprescriptibilidad de estos delitos. Eso, Fernando, hoy en día es materia de un proceso constitucional, ¿no? Que es el caso 009-2024, que está todavía a nivel del Tribunal Constitucional. Ahí se va a juzgar si es que estos procesamientos múltiples pueden dar lugar o no a la prescripción. Y lo más importante, más allá de la prescripción, es violación del plazo razonable, porque tampoco es correcto que una persona esté sometida a un proceso 10, 15 o 20 años sin que el Estado defina claramente si esta persona es inocente o culpable. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es la causa por la que estos juicios demoran tanto? Por un lado, está el sistema, ¿no? El sistema que es lento, que está saturado, y eso ya todos lo sabemos. Segundo, como son casos viejos, están sometidos todavía al viejo Código de Procedimientos Penales, son casos de liquidación. Tercer problema que tenemos aquí, y es que para muchos jueces, y me refiero en particular a Cortes Superiores, Corte Suprema, el hecho de dar por cerrado este caso o estos casos puede implicar una suerte de campanilla en el sentido de, oye, puede generarse impunidad, cuando no se tiene claro que, por el contrario, de lo que se trata de establecer si son inocentes o culpables en un juicio 2. En Alemania, por ejemplo, donde usted ha hecho sus estudios de ahí, como abogado penalista. Sí, sí, sí. En Alemania, por ejemplo, los casos de crímenes internacionales se han juzgado, incluso personas de 80, 90 años, se les ha juzgado, pero una sola vez, en un solo proceso, y se las ha condenado y nadie ha criticado. Más allá que las porque penas, no hay apelación. Claro. Sí, pero no, acá sí, y hay recursos de agravio. Sí, sí, etcétera. pero independientemente de eso, todos han visto como una sanción justa y en un solo procesamiento. Lo que no se va a ver por allá es que una persona esté sometida a un proceso, por ejemplo, desde el año 97, gana el caso en el año 2003, se anula y luego vienen sucesivas absoluciones, anulaciones. Es una suerte de ping-pong hasta que prácticamente por cansancio el sistema le gana al imputado, y eso ha pasado. Entonces, personas que están siendo procesadas 20 o hasta 30 años, ¿no? En un solo caso, por los mismos hechos, sin que se defina si son inocentes o culpables. De acuerdo. Respecto de la prescripción, ¿qué es lo que está en juego acá? A ver, la ley de imprescriptibilidad es una ley muy clara, ¿no? Lo que dice es algo que, si bien fue en su día analizado por el Tribunal Constitucional, lo que dice esta ley que salió el año pasado es que a raíz de la firma, ratificación del Tratado de Imprescriptibilidad, esto va a regir hacia adelante, es decir, del año 2003 para adelante. Como la lucha antisubversiva fue en los años 80 y 90, no aplicaría. ¿Eso es doctrina jurídica que aceptan todos? No, más bien es controversial. Por eso que justo el Tribunal Constitucional tiene que definir en este proceso 009-2024 si es que esa ley es constitucional o no, pero eso está en debate en este momento. Y no sabemos cuándo se va a pronunciar. No lo sabemos. Pronto habrá audiencia, seguramente en lo que resta del año, y una definición de parte del Tribunal Constitucional. O sea, pero mientras tanto, los jueces lo están inaplicando, ¿no? Ya. ¿Todos los jueces? Bueno, mayoritariamente porque los jueces del sistema que ven casos de violaciones a los derechos humanos tienen una formación, digamos, muy clara, más allá de que se pueda criticar o no, en el sentido de que estas leyes en temas de prescripción o temas de amnistías no se deben aplicar porque se presume que son inconstitucionales y anticonvencionales. Si se aprobara esta ley de amnistía, ¿qué pasa con los derechos de las víctimas? Por una parte, a saber la verdad, y por otra parte, a recibir una reparación. Claro, sería grave, ¿no? Porque una amnistía es el borrón completo, como no es indulto, momento, que es decidido no es por el claro. Ejecutivo, ¿no? Claro. Y que no borre la condena. Lo que borra es que se lleve a la práctica, que Claro, se cumpla. o sea, el indulto borra la pena, no borra la reparación, no borra el hecho, para el Estado el delito se cometió, pero en la amnistía es un olvido del hecho, ¿no? Amnistiar, ¿no? El hecho nunca existió, nunca pasó, nunca sucedió, y por lo tanto no hay derecho a la reparación de las víctimas, no hay reconocimiento o responsabilidades por parte de los autores, es decir, volveríamos a una situación, como decía hace un momento, flashback de Yahoo, de los años 90, cuando el señor Fujimori, a través de 2 leyes de amnistía, quiso plantear una situación similar y la Corte Interamericana le dijo que no, en estos 2 fallos de la Catuto y Barriosaldo. Y hubo que aceptar y hubo que reconocer que tenía competencia la Corte Interamericana, y eso se introdujo a nuestra práctica judicial. Totalmente, ¿no? Desde el caso Castillo-Petrucci de mayo del año 99, eso quedó así zanjado, Fujimori no lo quiso cumplir, pero ya sin Fujimori, en los años 2000, Catuto y Barriosaldo son
fallos que el Perú viene, digamos, cumpliendo, y en todos los niveles, ¿no? Incluso a nivel de Tribunal Constitucional, Corte Suprema, digamos que ya hay una práctica consolidada en la jurisprudencia en ese nivel. De acuerdo. No sé si hemos logrado establecer contacto con el almirante José Cueto, congresista de la bancada de Honor y Democracia. Señor Cueto, buenas noches y queremos escucharlo. Usted es una de las personas que ha respaldado esta ley de amnistía, ¿no? Sí, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Explíquenos sobre la base de qué fundamentos jurídicos considera usted que este dictamen debe ser aprobado bajo forma de ley por el Pleno. Bueno, a ver, en principio los jurídicos te los podría dar un buen abogado. Tenemos en el Congreso, pero sí que puedo decir de que la fundamentación básica por la cual hemos apoyado este proyecto de ley, ¿sí?, ¿no? Pensamos que ya más de 30 años en esos no es suficiente, bastante no es. Y aparte, hay ya varios casos, los cuales nuestro personal policial básicamente ha sufrido estas persecuciones sin que esperar absolutamente nada, esperando que surja que finalmente los corten. Disculpe, señor Cueto, tenemos alguna dificultad para escucharlo bien. No sé dónde se halla o si se está moviendo, porque hay alguna... si puede... Sí, gracias. Tránsito, y no puede detenerse, no puede detenerse un instante, no hay algún lugar, porque si no lo oímos con dificultad y tenemos el mayor interés de oírlo claramente. Bueno, adelante por favor, a ver si que logramos comprenderlo bien. Adelante. Vamos a ver entre tanto. Claro. Una primera reacción ante lo que ha dicho el almirante Cueto, que es... Sí, no, yo creo que su punto de partida es válido en el sentido de que no puede haber un procesamiento largo, eterno y procesos tras procesos contra militares y policías que han participado en la lucha antisubversiva. Funcionarios y miembros de la competencia de autodefensa también. Sí. Entonces, digamos que ese es un principio también dentro del sistema interamericano, el respeto al plazo razonable. Un proceso de 10, 15 o 18 años que no zanja la inocencia o culpabilidad es violatorio también de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero la vía no es la amnistía, eso es lo que yo digo, ¿no? La vía no es la amnistía. ¿Sí, no? La vía es la discusión acerca de los efectos del plazo razonable. Con un ejemplo, ¿no? Acá en el Perú, el Tribunal Constitucional en los años 2000 tenía sentencia con efecto extintivo, caso Chacón Málaga, el caso del doctor Humberto Abanto, donde el tribunal dijo, se ha violado el plazo razonable, archívese. Ya el tribunal ha migrado frente a esa decisión y el tribunal ya zanjó en los últimos años una jurisprudencia uniforme. Cuando hay violación del plazo razonable, se le da una orden al tribunal penal para que declare en un periodo determinado, 30, 60, 90 días, si es que esta persona es inocente o culpable, y dicte un fallo definitivo. Está obligado el tribunal a pronunciarse en un plazo breve. Y es lo que ha pasado. Ahora, la pregunta que le había formulado, ¿cuál es la causa por la que estos procesos se dilatan tanto? Porque si la causa está vinculada a los abogados de la defensa, pues lo hacen deliberadamente para llegar a este escándalo, que se demore 30 años en ser juzgado y condenado a alguien. ¿Cuál es la causa? Claro, si es que los abogados han dilatado, no aplica el plazo razonable, por ejemplo, porque ya el hecho es imputable a la propia defensa, al propio imputado, pero la causa en general tiene que ver con la lentitud del sistema. Mira, Fernando, para que te hagas una idea, el caso Sánchez Paredes, ¿no?, que es un caso, digamos, que todo el mundo comenta. Ese caso ha durado 17 años, estamos por el año 19 y todavía no se zanja. Tuvieron una absolución en el año 2023. Es un caso con 1.300.000 folios, para que te hagas una idea. Tramitar eso en nivel de primera instancia, segunda instancia, ha tardado 18 años para que se declare. Pero si se aplicase el mismo criterio del plazo razonable, el señor debería ser liberado del proceso. Ojo. O el tribunal obligado a pronunciarse. El tribunal obligar. Pero ¿cómo puede un tribunal precipitarse y tomar una decisión sin haber cumplido con todos los procedimientos que el mismo está obligado a respetar? Justamente ahí viene, digamos, la fuerza de este principio, este valor del plazo razonable, que implicaría darle un plazo perentorio al tribunal para que defina. Ojo, no le están diciendo archive el caso.
cuando hay este tipo de habeas corpus o amparos, la orden no es archiva, la orden es zanja la situación. Vamos a ver qué nos dice entonces el congresista José Cueto. Señor Cueto, esperamos poder escucharlo mejor ahora. Adelante, por favor. A ver, Fernando, no sé cómo me escuchas ahora. Bien, muy bien, muy bien. Adelante. Muy bien, bueno, te explicaba de que un poco los razonamientos que hemos tenido para apoyar esta iniciativa ha sido básicamente porque no se han cumplido, entre otras cosas, los famosos plazos razonables que acabo de escuchar la palabra, sí, ¿no? En juicios indeterminados, en juicios que han sido realmente funestos para toda la gente que luchó contra el terrorismo. De acuerdo. Quizás está junto a un radio, usted, disculpe, señor Cueto, está junto a un radio, si lo quiere apagar, porque está produciendo, o es quizás el audio del Congreso, hay una voz paralela que se oye. Ah, qué bueno está el micro, entonces. Sí, bueno. Estoy siguiendo el pleno porque ya, he de tenido acuerdo. que salir de Sí, yo le ruego... sí, sí. Ya lo bajé al micro, sí, por lo menos. Continúe, por favor. Entonces te decía de que estos temas que no han tenido y no han cumplido con los famosos plazos razonables han devenido en estos juicios que han sido realmente nefastos, 30, 40 años. Yo creo que ninguna justicia soporta este tipo de persecuciones ya, porque como no han tenido las pruebas suficientes, salvo algunos casos de muy bajo porcentaje que han sido sentenciados y están sentenciados y para lo cual no aplica esta ley de amnistía. Salvo quienes tengan más de 80 años, que usted va a hacer liberar también a los que tienen más de 80 años ya condenados, ¿no? Esa es la segunda parte del proyecto de ley, que ya es un tema humanitario a aquellas personas mayores de 80 años que puedan seguir su condena como la norma que ha salido hace poco, ¿no? Pero acá hay algo importante, Fernando, déjame puntualizarlo, ¿no? No es justo que toda la gente que puso el pecho a luchar contra el terrorismo, enviado por los gobiernos de turno en una época del terrorismo, estén hasta el día de hoy siendo perseguidos. Muchos de ellos, estamos hablando de más de 1.500 personas, que están todavía en proceso, ni siquiera condenados, en proceso, mientras que la gran mayoría de terroristas han sido indultados, han sido inclusive indemnizados, y una parte de estas indemnizaciones han ido a estas famosas ONG de derechos humanos, y que se han preocupado y se siguen preocupando de perseguir a los militares y a los policías que lucharon contra el terror. Y eso no nos parece justo. Ya basta de eso. A ver, ¿qué nos dice el abogado penalista Carlos Caro sobre la afirmación del señor Cueto? Sí, claro, en efecto, el tema de fondo, más que eliminar el hecho, más que por el lado de la amnistía, creo que es llevar la discusión por el lado del plazo razonable. Porque, ojo, para los mayores de 80 ya está la norma, ¿no? Que le ha invocado Toledo, le han invocado otros, incluso Vladimiro Montesinos, la podrá invocar. Que se la concedan o no, se la apliquen o no, pero ahí está la ley. Ya la ley existe, artículo 22 del Código Penal reformado en el 2024. Pero una discusión completamente distinta es el efecto de la violación del plazo razonable. Y creo que si el leitmotiv, la causa eficiente del proyecto de ley es esa, el enfoque no es correcto. No es el enfoque de la amnistía, sino es el enfoque del plazo razonable. Podría haber un proyecto de ley, no solo para este caso, sino para varios más, donde se crea un procedimiento especial o una regla especial. Por ejemplo, en España hay una disminución de la pena cuando es el Estado el que se demora en juzgarte. De hecho, la Corte Suprema del Perú la ha aplicado en alguna ocasión hace más de 15 años, la Sala de Doctor San Martín. O también hay procesos donde se genera a la vez un proceso de revisión para acelerar el caso y que el caso se sentencie definitivamente en un periodo determinado. Sí, ¿qué piensa usted sobre eso? Porque lo que el doctor Caro nos decía es que la amnistía borra la comisión del delito o del crimen, que se hubiera podido conseguir que estos juicios sean interrumpidos por otra vía, no de la amnistía, que nos recuerda efectivamente cosas penosas de los años 90, ¿no? ¿Por qué han optado por esta vía? Me llama la atención en particular a alguien como el señor Rospigliosi, que en su momento combatió arduamente las leyes de amnistía de los años 90, ¿no? Bueno, Fernando, yo lo que te puedo decir es que efectivamente se ha optado en este proyecto por la amnistía porque hemos creído que es la vía más rápida, a pesar de que sabemos, porque ya hemos escuchado a varias personas, ¿no?, que están diciendo que esto no se va a cumplir, que no se cumple lo de la CIDH y cosas de ese tipo, ¿no?
nuevamente poniendo delante un juicio o un juicio antes de que la ley o este proyecto se convierta en ley, como forzando al Poder Judicial. Y efectivamente, yo concuerdo con el doctor Caroe que los plazos, ¿no?, deberían generar otro tipo de situación, pero perdónenme si yo me opongo a esto, a esta forma de verlo ya de una forma práctica. No hemos tenido nunca resultado, porque han habido juicios donde se ha invocado lo del plazo razonable. Hay abogados que han hecho documentos, habeas y todos han sido rechazados. Hay una consigna, desgraciadamente, para ir en contra y perseguir a los militares y a los policías. Porque si realmente nuestra justicia fuera una justicia, ¿no?, como todos quisiéramos que sea, hace años que los casos que se han tenido, y ha pasado un tiempo razonable, ¿no?, ya hubieran o prescrito como manda el Código Penal, o simple y llanamente si hubieran llegado a algún término, a una sentencia, si hubiera tenido las evidencias, los indicadores, los indicios, como le llaman los abogados. Y no ha sucedido eso. Es algo que estaba alargando y manteniendo prácticamente no solo al militar o al policía, no acusado, ¿no?, o investigado, sino también a toda la familia que vive estos sufrimientos. Y no se trata de que nos olvidemos de las víctimas, porque nadie habla de las víctimas que han sufrido todas las entidades del Estado, militares, policías, comités de autodefensa, civiles. No es que nadie hable, todo el mundo reconoce, todo el mundo rinde homenaje a quienes dentro del marco de la ley han cumplido una tarea difícil. No es exacto. Permíteme discrepar contigo, Fernando, porque mayoritariamente, solamente si has escuchado las discusiones hoy día en la Comisión de Constitución, y todos los que se oponen, no voy a mencionar nombres, solo hablan de las víctimas del terrorismo por parte del Estado. Pero nadie habla de las víctimas que fueron mayoritariamente producidas por el terrorismo. Bueno, yo escucho a muchos que se quejan de eso. Muchas gracias por eso. Quisiera aprovechar que usted y robarle 2 minutos más para conocer su opinión sobre el acuerdo de alta mar, como se le llama, que ha sido firmado por la presidenta Dina Boluarte en Niza, en el contexto de la Cumbre Mundial de Océanos. Su opinión sobre ese tema. Mira, yo soy de la opinión ahora que la señora presidenta del Canciller tiene que venir a dar explicaciones al Congreso y tener una reunión con él y con internacionalistas, con gente técnica sobre el tema. Yo a priori, habiendo leído inicialmente las primeras páginas, que son como 70 páginas que nos hemos enterado de un día para otro, porque no, a pesar de que dicen que inicialmente habían puesto en la carta que iban a firmar, pero esa carta llegó al Congreso la noche anterior al Pleno, ¿no? Hay una relación con la Convención del Mar, por más que se trate de ponerlo de costado, y digamos que no estamos de acuerdo con ello. Pero ¿qué relación hay con la Convención del Mar? Porque lo que el documento dice, en su artículo 5, inciso 3, es que los países que no son signatarios de la Convención del Mar, como el nuestro, no se verán de ninguna manera afectados por este acuerdo. ¿Dónde ve la relación usted? Sí. Es correcto. Eso está colocado. Pero también hay otras cosas en las que, para bien o para mal, ¿no?, los gobiernos signatarios se pueden adherir a algunas, no tratados, se pueden adherir a algunos beneficios o algunas ventajas que tienen que ver con el cuidado de la biodiversidad en alta mar. Pero eso también te conlleva a otras cosas que sí están contenidas en la Convención del Mar. Yo no digo que la Convención del Mar sea mal, el Perú no la ha firmado y hay que respetar la posición jurídica del país. Pero hay cosas, y por eso hablo de que debe venir y debe venir gente técnica que conozca no solo de tratados, sino de lo que marca este tratado de alta mar, ¿no?, para ver todas esas pequeñas aristas que nos vayan posiblemente a tratar de encapsular para que organizaciones que no tienen nada que ver con el Perú después nos exijan, sobre texto de haber firmado este tratado, ¿no?,
temas que no están considerados dentro de nuestra jurisprudencia. En todo caso, este No digo acuerdo que sea así, era pero conocido desde hace 2 años. Yo he visto la revista Faro, por ejemplo, donde han publicado algunos colegas suyos, algunos vicealmirantes y oficiales especializados, Sí. que desde hace más de 1 año preconizan que el Perú firme este acuerdo. Yo no sé por qué algunos se dan por sorprendidos ahora, cuando el acuerdo data del año 3, y repito, hay publicaciones especializadas acá en donde miembros de la Marina de Guerra se pronuncian a favor de este acuerdo, hace ya un cierto tiempo, ¿no? Y hay otros miembros de la Marina que también se han manifestado en contra. Por eso digo, que venga el canciller, que venga al Congreso, traemos a todos los especialistas y se verá. Si este tratado, como dice, no tiene ninguna implicancia sobre el tema de soberanía o sobre el tema de la jurisprudencia nuestra dentro de los ámbitos que puedan de alguna forma afectar nuestra zona económica exclusiva, porque acuérdate que las especies, los peces no tienen límites. No. Y lo que puedas hacer en un lado puede repercutir después dentro de tu jurisprudencia. Eso hay que verlo técnicamente, ¿no? O sea, pues te digo, sería bueno que cuando venga el canciller, sentarnos con él, con la gente técnica, internacionalistas que conocen de estos tratados, y sacaremos una conclusión y seguramente será motivo para que el Congreso apruebe o no apruebe este tratado. Muy bien, muchas gracias, congresista y almirante de situación de retiro José Cueto, de la bancada de Honor y Democracia, por darnos su punto de vista sobre 2 temas diferentes: el dictamen sobre amnistía que han aprobado hoy en la Comisión de Constitución, así como el anuncio de que la Presidenta de la República ha firmado en Niza el acuerdo sobre biodiversidad en zonas ajenas a nuestra nacionalidad. Palabras finales, doctor Caro. Sí, yo creo que en definitiva acá hay que conciliar intereses, ¿no? Por un lado está el interés de las víctimas, y por víctimas están todas, ¿eh? La víctima del terrorismo, la víctima de estas graves violaciones a los derechos humanos, y por otro lado los imputados. Las víctimas tienen un nivel de reparación que pasa incluso por acciones del Estado, que el Estado tiene que realizar. Eso va en el ámbito de las políticas públicas, porque si no podemos llegar a un caso como el de Fujimori, que falleció sin haber reparado a las víctimas, pero el Estado tiene que asumir. Pero está por otro lado el tema de los derechos de los imputados, y los imputados tienen derecho a que se respete el plazo razonable, pero eso precisamente es lo que está viendo el Tribunal Constitucional en este caso, donde se va a analizar la ley de imprescriptibilidad. Una palabra final sobre el proceso y la condena a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. No sé si ha visto la noticia de hoy. Sí. Su opinión sobre la decisión tomada y sobre la reacción que ha tenido ella. Bueno, si hay algo que nadie discute en estos tiempos es que la justicia argentina es independiente. Ella incluso, sí, ella dice que está política, claro. Lo mismo que yo decía, pero eso decía cuando la absolvían, ¿no? Cuando la absolvían siempre decía eso, pero cuando ya no están en el gobierno y no ejercen el poder, se someten a las reglas ya como cualquiera, de manera que ha sido vencida en juicio, en doble instancia, y es una sentencia que tiene que ejecutarse. La la puede favorecer para el tema de un arresto domiciliario conforme a la regulación argentina, que me parece ya es un estándar internacional. Muy bien, muchas gracias. Hay que recordar que la expresidenta argentina, peronista, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada